La historia que vamos a contar hoy en este día es una historia de la vida real y esa historia pasó en 1935. Una persona nos contó esta historia y a la actualidad sigue vivo esta persona. Esta persona tenía 9 años en ese entonces y él es testigo y él conoció a este personaje que es el padre. Se cuenta la historia. Esa historia pasó en 1935 en Villa Hidalgo, Zacatecas. Villa Hidalgo, Zacatecas se encuentra al sureste del estado de Zacatecas. Limita al norte con el estado de San Luis Potosí y al sur y al este con Pinos y al oeste con Noria de Ángeles. Su distancia aproximadamente a la capital del estado es de 116 kilómetros. En la historia que vamos a contar habla de un sacerdote, se llamaba el padre Pedro Ornelas. Según la historia, dicen que este padre era un padre muy fuerte de palabra, era un padre muy enojón y mucha gente se quejaba de este padre. La gente no lo quería. Se dice en la historia también que en ese tiempo era un tiempo de unas confesiones generales donde había varios sacerdotes. En esta ocasión eran 3 sacerdotes y el padre Pedro Ornelas. Se dice que todos los padres que estaban confesando tienen una línea larga para confesar. El padre Pedro Ornelas estaba solo. Nadie se quería confesar con él porque la gente estaba enojado, porque la gente le tenía miedo. Según el historiador, la persona que nos cuenta esta historia dice que aproximadamente tenía 9 años y ese día también le tocaba a él confesarse. Y cuando llegó a la iglesia, al entrar, lo primero que vio fue al padre Pedro Ornelas, que estaba solo. Entonces el padre Ornelas le hace la seña a este niño para que se venga a confesar. Pero el niño le tenía miedo. Cuando este niño fue a confesarse, dice que a través de la confesión, en una oración que el padre le dijo que lo rezara, por nervios se le olvidó. Y dicen que el padre Ornelas se puso muy enojado con este niño. Y así, cuando terminó de confesarse fue. Cuando el padre Pedro Ornelas estaba sentado, la gente no iba a confesarse. Y dice que el padre Ornelas estaba tan enojado que les empezaba a echar. Le decía a la gente: desgraciados, tanto miedo me han de tener, ténganle miedo a Dios. Dicen que el padre Ornelas, enojado, se levantaba, iba y agarraba a la gente las orejas y se los llevaba para confesarlos. Y así, cada vez iba y agarraba a la gente, los llevaba para que se confesaran con él. Y dice que el padre, de tan duro que era, que hasta los pellizcaba, los maltrataba. Este niño dice que cuando él también se terminó de confesar, le dijo que le confesó al padre a este niño que la forma que él les hablaba a estas personas es porque era tanto la ignorancia de esas personas y no hallaba de un modo cómo hablarles para que ellos pudieran entender. Por eso el padre Ornelas era así, se enojaba con la gente. Dicen que llegó el momento donde la gente se unió
para acusarlo al padre Pedro Ornelas y llevar la queja al señor obispo. El señor obispo en aquel entonces le llamó al padre Pedro Ornelas que fuera a visitarlo, a verlo. Y dicen que el padre Pedro Ornelas se preparó porque iba a ir a visitar al señor obispo. Y dicen la historia que el padre Pedro Ornelas le llevó como regalo al señor obispo un pollo rostizado. Y llegó allá ese día con el señor obispo, y el señor obispo estaba muy molesto y le dijo: Pedro Ornelas, ya no quiero que ejerzas el sacerdocio, quiero que me entregues los ornamentos para que ya no ejerzas el sacerdocio. Y se dice la historia, como cuenta, que en el lugar donde estaba el padre Pedro Ornelas y el señor obispo, dicen que entraba un rayo de luz por la ventana hacia el lugar donde ellos estaban. Y dicen que el padre Pedro Ornelas se empezó a quitar los ornamentos y los empezó a colgar en el rayo de luz que entraba. Todo lo empezó a colgarlos. También dice la historia que cuando ya el padre Pedro Ornelas se quitó todos los ornamentos, los colgó, en ese momento le dijo al pollito: Pollito, como aquí no hay lugar para mí, ni tampoco es para ti, vámonos. Y dice que el pollo saltó al piso y se fue caminando con el padre Ornelas. Y el señor obispo, al ver lo que estaba pasando, al ver los ornamentos colgados en el rayo de luz, le llamó, le dijo: Padre Pedro Ornelas, venga, quiero que usted tome los ornamentos, se los ponga y quiero que siga ejerciendo el sacerdocio. Según las historias ahí del pueblo, se decía que el señor obispo, al ver esto, quedó maravillado. Se dio cuenta que el padre Pedro Ornelas no era malo. Lo consideraba como una persona especial de Dios. Como un ser humano cuelga los ornamentos en el rayo de luz. Nadie puede hacer eso, solamente que venga de Dios. Entonces el padre Ornelas siguió el sacerdocio. Toda esta historia que se está contando, sea cierto o no sea cierto, pero esto es lo que hemos escuchado de un testimonio. Este niño de 9 años hoy sigue vivo a la autoridad aquí en el 2019, sigue vivo y tiene la edad de 93 años. Sea cierto o no sea cierto, pero suena interesante. Hasta en este momento no se sabe el nombre del señor obispo. No se sabe el nombre de la parroquia. Esta es una parte de la historia que estamos contando para que la gente sepa que hace 84 años pasó esto en Villa Hidalgo, Zacatecas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué piensas? ¿Será verdad o será falso? Si alguien de ustedes que viva alrededor de Villa Hidalgo, Zacatecas, que todavía viva y la historia no está completa, pero si alguien de ustedes sabe algo de esta historia, pueden comunicarse para juntar la historia completa y así saber cómo se llamaba el señor obispo y cómo se llamaba la parroquia. Realmente, a través de 84 años, pues no sabemos qué pasó con el padre Pedro Ornelas. Lo único que sí sé, que para mi creencia, él era una persona santa. Una persona que estaba viva, pero ya
vivía su santidad en este mundo. Esperemos que este padre haya documentos, haya historia que hable acerca de este sacerdote, Padre Pedro Ornelas. Esperemos que alguien sepa, puede comunicarse a esta mi página para que esta historia se junte y podemos tener completamente la historia completa con nombres del señor obispo o de la parroquia. Gracias por visitar mi página y, como les digo, ponga su comentario y su comentario será bueno para ayuda. Si hay alguien que todavía existe viva y tiene más información, qué bueno, ponerlas todo junto para poder hacer esta historia completa. Es algo muy bonito, muy interesante, me impactó, me gustó. Y ¿sabe qué? Pase la voz, no se olvide, póngale un like y suscríbase a mi página. Gracias